Bien, ya está iniciando. Perfecto, ya está grabando, así que nada, este es el documento que tenéis en el equipo Teams, de lo que vamos a tratar en la clase de hoy, y ya está muy relacionado con el hito 7 y el hito 8, ¿no? Que es pues ya resolver un problema de condiciones iniciales y de contorno. Entonces lo que vamos a ver hoy en particular para este tipo de problemas, que es de alguna forma uno de los problemas ya más complicados para resolver desde el punto de vista numérico, pues vamos a ver cómo trata a hacer la discretización espacial y temporal. Vamos a ver un ejemplo aplicado con mucho detalle a la ecuación del calor en un dominio unidimensional. Este ejemplo que vamos a ver prácticamente resuelve lo que es el hito 7 del, que hemos dado y luego veremos una aproximación a cómo resolver el problema de ondas en un dominio unidimensional. Quería comentar que vamos a utilizar mucho discretización espacial y temporal, diciendo que cuando hablo de discretización espacial es la solución numérica en el dominio espacial, y cuando hablamos de discretización temporal hablamos de la solución numérica en el dominio temporal, ¿de acuerdo? De alguna forma se abrevia como discretización espacial y discretización temporal. En principio, simplemente a modo de recordatorio, pues hemos estado aplicando diferencias finitas en las clases anteriores a problema de contorno en dominios unidimensionales y bidimensionales. Hemos visto el problema de Cauchy o problema de valores iniciales en ecuaciones diferenciales ordinarias, por lo general asociado a problemas de evolución, y hoy nos queda el último gran grupo de esquemas numéricos, que son los problemas, el problema de valores iniciales y de contorno en ecuaciones en derivadas parciales. Fundamentalmente vais a ver que el método es muy sencillo, es un algoritmo que se puede aplicar utilizando los dos métodos anteriores. Por eso decíamos, lo damos en orden de dificultad creciente, y vamos a ver que utilizando parte del algoritmo del problema de contorno y el algoritmo del problema de Cauchy, pues resolvemos el problema de ecuaciones en derivadas parciales. ¿Bien? Entonces, primero, como siempre, planteamos el problema que vamos a estudiar, y la idea es la siguiente. Tenemos por lo general una parcial de u respecto de t, primer orden en el tiempo, igual a un operador diferencial que está indicado con esta L caligráfica, que depende de la solución del problema, de la incógnita del problema, que es la función u, y de la variable independiente t. Bien, que por lo general esta t es el tiempo, indicando que va a ser un problema de evolución. U, que es la función incógnita, es una función que está definida en omega por el intervalo temporal, que va a ser un cerrado en t sub 0, donde se define la condición inicial, y en principio pues se puede integrar hasta con t tendiendo a infinito. ¿Bien? Y es una función que va en R para un caso escalar. ¿Bien? De alguna forma esto está puesto para un problema unidimensional, pero si es en 2D o en 3D, pues esta función pues va a ser de R2 o de R3. ¿Bien? Omega es un subconjunto de R3, y además a esta ecuación diferencial que tenemos aquí se plantean condiciones de contorno en el contorno de omega, y luego también se da una condición inicial en todo el dominio a través de una función f de x que vale para un tiempo t sub 0 donde está fijada la condición inicial. ¿Bien? Entonces ahora pues se intenta resolver este problema. Muchos problemas pues se resuelven de esta forma. De hecho, lo hemos propuesto para el trabajo final: la ecuación de calor, la ecuación que tiene carácter parabólico, lo habéis estudiado ya en métodos matemáticos, la ecuación de ondas, que tiene carácter hiperbólico, y luego, pues, un conjunto muy amplio de ecuaciones. Hemos indicado esas dos fundamentalmente porque son ecuaciones lineales y nos va a permitir luego hacer análisis para ver cómo elegir el delta de x, cómo elegir el delta de t para poder
integrar correctamente este problema. Y luego, por supuesto, en el caso más general, L es un operador también, va a ser no lineal, ¿bien? Entonces ahí se abre pues una cantidad de problemas de la física y de la ingeniería muy grandes. Importante ver que siempre vamos a plantear el caso con primer orden en la variable temporal, ¿bien? Es decir, va a haber una derivada primera de la función incógnita respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Pues la forma de resolverlo es aplicar lo que se conoce como el método de las líneas. El método de las líneas lo que consiste en desacoplar la discretización espacial y la discretización temporal. Y además en ese orden, ¿bien? Es decir, el algoritmo es, primero, discretizo el problema espacial. Una vez que he discretizado el problema espacial, que he resuelto la parte espacial del problema 1, lo que tengo es un sistema de ecuaciones. Una vez que este operador espacial está discretizado, está resuelto espacialmente, pues estas derivadas parciales respecto de t se convierten en derivadas totales y a partir de ahí tengo un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, es el resultado de este primer paso del algoritmo, y ahora ese conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias se discretizan temporalmente eh, con los esquemas temporales que hemos visto para el problema de Cauchy en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? O sea que básicamente la idea es, un poco en resumen, en la primera parte del algoritmo vamos a aplicar lo que sería un problema de contorno, solo que no lo vamos a resolver, ¿bien? Simplemente lo planteamos y sería prácticamente lo mismo que habéis hecho en el problema de contorno. Y luego, una vez que tengo ya planteado el problema de contorno y no resuelto, y eso es importante, pues a partir de ahí tengo un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que resuelvo con cualquiera de los métodos que hemos visto en la parte de bien, los Adams, los Runge-Kutta, todo conjunto de métodos pues lo podemos utilizar para resolver el problema. Repito, desacoplar la parte espacial de la parte temporal. Entonces vamos a ver un poco qué tipo de ecuaciones vamos a obtener en cada caso, ¿bien? Entonces vamos primero a la discretización espacial. Pues la idea es que una vez que resolvemos el operador espacial, pues lo que habremos hecho es poner el problema continuo de la función en la derivada espacial en un conjunto de valores discretos de la función incógnita, valores discretos en los puntos nodales de del dominio. ¿Bien? Entonces tendremos, por ejemplo, un U de 0, un U de 1, un U de 2, hasta un U de n, considerando que tengo n más 1 puntos en el dominio espacial. ¿Bien? Y la idea es que tengo un sistema de ecuaciones que son ahora derivadas totales, este sería el resultado, derivada total de U sub i respecto de t, que van a ser funciones L sub i. Estas funciones son funciones escalares que dependen de estos argumentos, ¿bien? Del U de 0, del U de 1, hasta el U de n, una vez que resuelto, repito, la parte espacial. Y ahora, ¿cuántas ecuaciones, cuántas E2 tenemos aquí? Pues tenemos tantas con i desde 0 hasta n, donde está este 0 a n son el conjunto de puntos nodales. O sea que habrá una ecuación para cada uno de los puntos nodales que depende de todos los puntos que tenemos aquí, en el caso más general. ¿Bien? Entonces ahora, si esta expresión, la 2, se pone de forma vectorial, pues llegamos a una EDO de este tipo. Derivada de U de t es igual a una L de U y de t, donde U, y esto es muy importante tenerlo presente, representa lo que se conoce como el vector de estado. ¿Bien? Este vector de estado es el que de alguna forma luego iré resolviendo en la discretización temporal. ¿Bien? Y de alguna forma, una vez que construyo el vector de estado, pues ya a partir de ahí, de alguna forma ya me olvido de cómo es el problema. Lo digo porque en el caso general, supongamos que tengo un dominio en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ya ese vector de estado, de alguna forma es eso, es un vector, ¿eh? No es una matriz, de alguna forma, por ejemplo,
de puntos nodales, que es lo que tendríamos en la discretización espacial, sino que es un vector que la idea es ahora que ese vector vaya evolucionando en el tiempo a través de un esquema numérico. ¿Bien? Entonces decimos que la derivada ahora de un vector u respecto de t va a ser una función L ahora que depende de u y de t. Y es importante, u representa lo que se conoce como el vector estado, donde sus componentes son los valores nodales. Y estas funciones siguen siendo función de t, ¿bien? Porque de alguna forma he resuelto solamente la discretización espacial. Y ahora, algo que es muy importante en esta función L, también aparecen las condiciones de contorno, ¿bien? Es decir, de alguna forma, vamos a verlo ahora con el ejemplo, con la ecuación del calor, que creo que queda muy claro. Lo que vamos a ver es que las ecuaciones, la discretización, la aproximación de las condiciones de contorno del problema, por lo general entran al vector de estado no a través de ecuaciones diferenciales, sino a través de ecuaciones o expresiones, relaciones algebraicas que dependen de los puntos interiores. ¿Bien? Y lo vamos a ver ahora a continuación con la ecuación del calor. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es la discretización espacial da lugar a este sistema de E2 que lo puedo poner siempre de forma vectorial. Y ahora, por supuesto, si el problema es lineal, por ejemplo, la ecuación del calor, por ejemplo, la ecuación de ondas, pues esta L la podré poner como el producto de una matriz por un vector. Y eso un poco abre a lo que vamos a ver en la clase del jueves acerca de cómo analizar ese problema de valores iniciales. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a la primera parte del algoritmo, ¿eh? Discretización espacial. Y luego lo que viene es la discretización temporal, ¿eh? La segunda parte del método de las líneas, donde ahora la idea es las funciones nodales, las u sub i de t, que pertenecen a un espacio de dimensión infinita, se aproximan por un espacio de dimensión finita por funciones que van a ser u sub i super n. De aquí, como veis, la importancia de mantener los subíndices para el dominio espacial y el superíndice n para lo que es el dominio temporal. ¿Bien? Pero de alguna forma este espacio de dimensión finita aproxima a un espacio de dimensión infinita que son los u sub i de t. Y entonces, para resolver el sistema que habíamos planteado anteriormente, el sistema 3, por ejemplo, lo que se hace es aplicar, por ejemplo, los métodos Adams a partir de interpolantes, conociendo el valor de la f en puntos anteriores, o bien a través de los métodos Runge-Kutta, que hemos visto que son métodos de un solo paso y que se evalúan en etapas intermedias. Muy bien. Entonces, lo que es muy importante es que ahora los esquemas temporales conducen a relaciones algebraicas, ¿bien? Que nos permiten determinar la u sub i de super n más 1, es decir, en el nuevo paso temporal, en función de las u sub i de los pasos anteriores. ¿Bien? Y ahora, si los esquemas que estamos utilizando, los esquemas temporales, son explícitos, podré decir que las relaciones que vamos a obtener son u sub i de super n más 1 igual a funciones g sub i de que dependen de sucesiones que son u sub j de super k. Y ahora es importante ver cómo se mueven estos índices. J va desde 0 hasta n, que es la que indica el conjunto de puntos nodales de la discretización espacial. Bien. K va desde n hasta n más 1 menos p, que indica el superíndice temporal, desde el paso n hasta n más 1 menos p para el caso general de un esquema de p pasos, ¿bien? Un esquemas de tipo Adams. Y si no, en este caso sería hasta n más 1, por ejemplo, para el caso de un esquema Runge-Kutta o un esquema Euler, por ejemplo, explícito. Y ahora, ¿cuántas ecuaciones de estas tenemos? Pues estas con i desde 0 hasta n, ¿bien? Que es el número de ecuaciones en los puntos
nodales. ¿Bien? Por tanto, aparecen estas funciones G sub I. Y de la misma forma que lo hemos hecho en la discretización espacial, pues esta expresión que está aquí la podemos poner de forma vectorial de la siguiente forma, como que un vector U de n más 1, y aquí aparece nuevamente el vector de estado, ¿sí? Este vector U de n más 1 es una función G, función vectorial ahora, que depende de U de super n, U de super n menos 1, hasta U de super n más 1 menos P, nuevamente, en el caso de un esquema de P pasos. ¿Bien? Y aquí decimos, este vector de estado depende de U sub 0 super n, U sub 1 super n, hasta U sub n mayúscula de super n minúscula, ¿bien? Vector traspuesto. Y repito, ese es el vector que de alguna forma denominamos vector de estado y es el que va a ir evolucionando en el tiempo, ¿bien? Entonces, de alguna forma, el sistema 5 es lo que decíamos antes, un vector de estado aproximado que determina la función de los valores de los vectores del vector de estado en n más 1 en función de los vectores, lo que tenemos aquí indicado, n menos 1, n menos 2, hasta n más 1 menos p. Bien, o sea que esta es de alguna forma el conjunto de ecuaciones que vamos a ir obteniendo en cada uno de esos dos pasos que hemos indicado como el método de las líneas. Bien, en ese orden estricto del algoritmo, primero discretización espacial, tengo un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, luego discretización temporal, resuelvo ese conjunto a través de un esquema temporal y tengo un sistema algebraico de ecuaciones, bien, que aproxima la solución numérica en un conjunto de puntos nodales y además en una sucesión que va desde n, bien, hasta el valor final en el cual uno quiera obtener la solución numérica, bien, lo que sería el tiempo final en el cual estamos integrando. Muy bien. Vamos a ver a continuación un poco un resumen, una representación gráfica de cómo es el algoritmo. Bien, entonces la idea es nuevamente partimos del problema diferencial. Primer orden, importante, primer orden en el tiempo. Aquí tenemos un operador espacial. Por lo general va a ser no lineal. Nosotros vamos a plantear el caso de lineal con la ecuación de ondas y la ecuación del calor, condiciones de contorno y condiciones iniciales. ¿Bien? Esta caja que tenemos aquí indicada sería el problema 1, que sería el problema diferencial del cual arrancamos. Luego, aplico ese problema 1, la discretización espacial, y ahora convierto el problema 1 en un problema que es problema 2, donde es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y donde pues queda planteado como la derivada de un vector de estado respecto de t igual a una f de u de ese vector de estado y del tiempo. Y eso es para todo t mayor o igual que 0 aquí, o en el caso más general de un t sub 0. ¿Bien? Y, por supuesto, vamos a considerar aquí condiciones iniciales, ¿ves? Para resolver este problema con los esquemas numéricos que hemos visto en la parte del problema de Cauchy. Es importante observar que en este vector de estado, que es un vector de dimensión n, tendré los puntos nodales, bien, en la condición 0, pero tenemos que pensar que en el caso de que hagamos un esquema de p pasos, pues también tendré aproximaciones en los primeros pasos, en los p-1 pasos primeros, para poder arrancar un esquema multipaso. ¿Bien? Entonces, pues esas condiciones iniciales estarán indicadas en este vector u de 0 igual a una u de super 0. Muy bien, y ahora el siguiente paso, discretización temporal, es resolvemos este problema que, repito, aquí está indicado como una f de ut. Quería comentar para que no genere confusión que esta f de ut es la L que hemos puesto aquí, ¿no? Vamos a ver
recorrer hacia atrás es esta misma L, ¿bien? Es simplemente un cambio de notación, pero la F es la L que hemos indicado anteriormente. Entonces ahora sí, la discretización temporal la resolvemos y tenemos una ecuación en diferencias. Como veis, es una expresión algebraica, es una ecuación en diferencias, donde la U, el vector de estado en n+1, depende de G de U de super n, en el caso de un esquema de un solo paso hemos puesto aquí, ¿bien? Si no, dependería de hasta U de super n+1 menos P, y esta ecuación en diferencias pues vale con n desde 0 hasta un índice final en el cual uno quiera obtener la solución con una condición inicial dada, ¿bien? Y esto es el método de las líneas, ¿de acuerdo? Problema en derivadas parciales, discretizo espacialmente, problema de ecuaciones diferenciales ordinarias, discretizo temporalmente, problema en diferencias, ¿bien? Y con eso ya he resuelto el problema. Importante observar que la idea de pasar del problema diferencial al problema de EDOS es simplemente eso, aplicar el problema de contorno, pero no lo resuelvo, ¿eh? No lo resuelvo como un sistema lineal, sino que lo dejo planteado como un término que está al otro lado del signo igual de las derivadas primeras temporales, ¿bien? Y con eso resuelvo el problema. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿bien? Entonces, el ejemplo que proponemos para este método de las líneas es la ecuación del calor en un dominio unidimensional, ¿bien? Vamos a considerar que el dominio espacial está definido en el intervalo cerrado 0, 1. Vamos a considerar un problema, como es la ecuación del calor, consideramos condiciones de contorno adiabáticas, es decir, flujo cero en los contornos, en los extremos 0 y 1, y consideramos un perfil inicial de temperaturas en el tiempo t sub 0 dado a través de una función f de x. ¿Bien? O sea que el problema 1, el problema diferencial que vamos a tratar es parcial de u respecto de t igual parcial segunda de u respecto de x dos veces, una condición de contorno en 0, en la que imponemos que la derivada de u respecto de x en 0t es 0, adiabático. Luego, la misma condición de contorno en el extremo 1, flujo adiabático, derivada primera 0, y un perfil inicial de temperaturas diciendo que la solución u en x, para todo x en el tiempo 0 en este caso, es una función f de x. Este sería la caja 1 del esquema que hemos visto anteriormente, que es el problema diferencial. Y ahora lo que hacemos es resolverlo numéricamente aplicando el método de las líneas. Entonces, vamos a ir indicando con un poco de detalle lo que vamos a ir haciendo. De alguna forma, esto es lo que se pide en el hito 7. Si veis, revisáis un poco el enunciado del hito 7, se propone eso, escribir las ecuaciones que se van obteniendo, un poco para entender la notación que hemos visto anteriormente. ¿Bien? Entonces, si veis la primera parte de este algoritmo, coincide exactamente con lo que es el problema de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales que hemos visto semanas atrás. Entonces, paso 1. Se procede a una partición equiespaciada en el intervalo 0, 1. ¿Bien? Es decir, pasamos del problema espacial continuo al problema espacial discreto. ¿Bien? Entonces, elijo una partición equiespaciada. Elegimos equiespaciada simplemente porque ya hemos visto las fórmulas de las derivadas, pero en un caso general podría ser no equiespaciada. ¿Bien? Luego, se impone la ecuación en derivadas parciales en los puntos genéricos x de j. Esto es lo que decíamos en el problema de contorno, hacer colocación, es decir, forzar al cumplimiento de la ecuación diferencial en cada uno de los puntos discretos del dominio espacial. Por lo tanto, tenemos la expresión 7 que nos dice que la parcial de u respecto de t en cada uno de los puntos x de j van a ser parciales segundas de u
respecto de x dos veces en cada uno de los puntos x de j. Bien, entonces ahora utilizo un interpolante continuo a trozos. ¿Por qué continuo a trozos? Porque estamos haciendo diferencias finitas para u de xt basado en 3 puntos. Vamos a considerar el caso de 3 puntos, q igual a 2, y con eso calculamos las fórmulas de las derivadas primera y derivada segunda. En este caso solamente vamos a necesitar una derivada segunda, pues nos quedamos con la expresión de la derivada segunda para los puntos x de j, ¿de acuerdo? Recordáis que la fórmula, pues bueno, la vamos a ver ahora a continuación, pero tiene coeficientes 1, menos 2, 1, ¿bien? Entonces es el paso 4, donde decimos, planteamos las ecuaciones diferenciales ordinarias resultantes, es decir, una vez que hemos en la expresión 7 resuelto el problema espacial, bien, ya estas derivadas están aproximadas de alguna forma, pues ahora el problema solamente queda en función del tiempo y las derivadas parciales ahora pasan a ser derivadas totales del tiempo en cada uno de los puntos x de j. Por lo tanto, si ahora aplico las fórmulas de las derivadas, observad que tengo derivada total respecto de t de los u sub j, es decir, en cada punto del dominio espacial, es 1 partido por delta de x al cuadrado, el espacio que hemos utilizado en la partición x espaciada, que multiplica a u de j más 1 menos 2 u de j más 3 u de j menos 1. Y ahora, ¿cuántas ecuaciones hay de estas? Pues hay tantas como j desde 1 hasta n menos 1. Bien, y estos son los que denominamos puntos interiores del dominio. Esta función que está aquí es la que hemos indicado anteriormente en la notación como una función L sub i o L sub j en este caso. Bien. Tendríamos tantas como puntos nodales existen en el dominio espacial. Bien. Importante tener en cuenta que esta u sub j es una u sub j de t, que esta u sub j más 1 es una u sub j de t, y así cada una de estas componentes que tenemos aquí. Bien. Entonces, de alguna forma hemos discretizado los puntos interiores. Luego, y en este orden estricto, y es muy importante, se discretizan las condiciones de contorno. Como veis, estos son puntos interiores del dominio. El siguiente paso es discretizar las condiciones de contorno. Recordáis que las condiciones que habíamos impuesto eran derivadas primeras nulas en x de 0 y en x de 1. Por lo tanto, para aproximar la derivada primera en x de 0 se utiliza una derivada primera descentrada obtenida con 3 puntos x espaciados, cuya fórmula la habíamos visto en la primera parte de la asignatura, y es 1 partido por 2 delta de x menos 3 u sub 0 más 4 u sub 1 menos u sub 2. Bien, observad que el punto extremo es el u de 0 y el punto 1 ya ha sido de alguna forma modificado o evaluado a través de las ecuaciones 8, porque es un punto interior. Lo mismo ocurre con el punto exterior, el punto 2, bien, que es un punto interior del dominio. Y ahora esta derivada la igualo a 0 porque es el dato del problema. La misma idea, esta es una derivada primera descentrada adelantada, y luego para el punto x igual a 1 aproximo esta derivada primera como 1 partido por 2 delta de x, 3 u de n menos 4 u de n menos 1 más u de n más 2 igual a 0 porque es el dato del problema. Es importante indicar que aquí pues, podría estar evaluado a cualquier otro número si consideramos un flujo de calor tanto de entrada como de salida, y con eso ya tengo las condiciones de contorno discretizadas, resueltas espacialmente. Y ahora, y esto es muy importante, observad que despejo los puntos del contorno en función de los puntos interiores. ¿Bien? Entonces, si despejo de esta expresión que tenemos aquí el u de 0, me queda que es 1/3
de 4 veces u de 1 menos u de 2, ¿bien? Y la u de super n es un tercio de 4 veces u de n menos 1 menos u de n menos 2. Lo que es importante que veáis que esta u sub 1 y esta u sub 2 dependen de t, esta u de n menos 1 y u de n menos 2 dependen de t, ya las he resuelto con el sistema de ecuaciones 8, y ahora lo que me queda es que las condiciones de contorno quedan resueltas en función de expresiones que no son diferenciales, ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que son relaciones algebraicas. ¿Bien? Esa es la gran diferencia entre estas expresiones que tenemos aquí y la de los puntos interiores. Los puntos interiores son E2 y los puntos del contorno, una vez que resuelvo, aproximo las derivadas, son relaciones algebraicas. ¿Bien? Eso es muy importante. Pero ahora, a lo que hablábamos en la descripción del método, tenemos un vector de estado. Bien, entonces ese vector de estado, ¿cuántas componentes va a tener? Pues va a tener n más 1 componentes. ¿Cuál va a ser la primera? U de 0. Y este u de 0, pues es una relación algebraica. Luego, u de 1, u de 2, hasta u de n menos 1, pues serán expresiones de tipo 8, que se obtienen a través de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y por último, la última componente del vector de estado va a ser la u de n, que es una relación algebraica que depende de u de n menos 1 y de u de n menos 2. ¿Bien? O sea que los contornos son expresiones algebraicas, los puntos interiores son ecuaciones diferenciales ordinarias. Muy bien, seguimos. Y ahora, una vez que hemos resuelto la discretización espacial, pasamos a la segunda parte del algoritmo, que es resolver la discretización temporal. Bien, la segunda parte de este algoritmo, que es utilizar uno de los esquemas que hemos visto. Entonces, observad que ciertamente el esquema temporal lo aplicaré a los puntos interiores, de forma tal que expresado me queda como que la u sub j super n más 1 en el tiempo nuevo es la u sub j en el tiempo anterior más delta de t partido por delta de x al cuadrado, que multiplica a u sub j más 1 de super n menos 2 u sub j de super n más u sub j menos 1 de super n con j desde 1 hasta n menos 1, que son los puntos interiores, y con n desde 0 hasta el tiempo final en el cual uno quiera obtener la solución. Como veis, el esquema que se ha aplicado en este ejemplo es un esquema Euler explícito, ¿bien? Lo que indicamos aquí, un Euler explícito, pero la expresión, por supuesto, sería distinta si utilizáramos un esquema, por ejemplo, Adams o un esquema Runge-Kutta. Bien, esto en cuanto a los puntos interiores. ¿Cómo quedan las condiciones ahora de contorno? Pues decimos que la u sub 0 super n es un tercio de 4u sub 1 super n y la u sub 2 super n. Y la condición en el extremo opuesto, en el extremo 1, la u sub n mayúscula super n minúscula es un tercio de 4u de n menos 1 super n menos u de n menos 2 super n. Bien, y estas son pues puntos interiores del dominio. Y esto lo complementamos con pues un conjunto de condiciones iniciales que nos dicen que las u sub j super n es igual a f de x de j con j desde 0 hasta n. Es importante tener en cuenta que si el esquema que estamos utilizando es un esquema Adams, pues aquí tendríamos que tener en cuenta en esta condición inicial cómo he avanzado en los primeros pasos hasta que puedo arrancar el esquema de p pasos. ¿Bien? Y ya con eso tengo indicado el conjunto de ecuaciones. ¿Bien? Entonces, la idea es, por ejemplo, si quiero obtener la solución u sub 1 u sub j
super 1, pues la obtenemos en función de estos términos que están aquí. Bien. Y las condiciones de contorno aparecen cuando se terminan los puntos interiores próximos al contorno con j igual a 1 y j igual a n-1. ¿Bien? Entonces la idea es, un poco el algoritmo es, tenemos un bucle, tenemos dos bucles anidados. ¿Bien? Si uno quisiera hacer esto de forma en un solo programa, por ejemplo, este ejemplo se puede implementar en un solo programa muy sencillo, y la idea es que tenemos dos bucles, un bucle temporal, que es el bucle exterior, que va a ir actualizando los pasos temporales, ¿bien? Desde la condición inicial hasta un tiempo en el cual uno quiere obtener la solución numérica. Y luego, por cada paso del bucle temporal, tenemos un bucle interno, que es el que va determinando la variación de la temperatura, en este caso de la U, en los puntos nodales. ¿Bien? O sea, bucle externo temporal, bucle interno espacial. ¿Bien? Y ya está. Es muy importante esto que ponemos aquí para que quede claro, porque hay veces que no resulta claro en qué momento se imponen las condiciones de contorno. Entonces, esta frase yo creo que lo dice muy bien, la vamos a leer. Dice, en cada instante temporal, las condiciones de contorno U sub 0 super n y U sub n mayúscula super n se imponen antes de terminar las variaciones de temperatura en los nodos interiores. ¿Bien? Y con eso se integran luego los puntos interiores. ¿Bien? Es decir, constituyen ligaduras o relaciones algebraicas que deben satisfacer para todo instante t sub n. Son ligaduras que no dependen de t, por eso no son ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que son expresiones algebraicas. Y se resuelven conocidos los valores de la temperatura en los puntos interiores. ¿De acuerdo? Con eso, de alguna forma, ya dejamos resuelto el problema de la ecuación del calor en una dimensión con condiciones de contorno adiabáticas, utilizando diferencias finitas, en este caso, de 3 puntos X espaciados y esquema temporal, un Euler explícito, tal como lo hemos visto en la parte temporal. Vamos ahora, para terminar, resolver el problema, ver cómo queda el problema de la ecuación de ondas en un dominio unidimensional. Bien. Entonces, supongamos que tenemos, pues eso, quiero estudiar las oscilaciones transversales de una cuerda unida en ambos extremos. Bien, vamos a considerar en este caso un dominio x0 y un dominio x1. Y entonces consideramos que se da una perturbación a este problema y se quiere estudiar cómo varían cómo se producen esas ondas transversales. ¿Bien? Entonces el problema está perfectamente definido a través de lo que se conoce como la ecuación de ondas, que es una parcial segunda de U respecto de T dos veces, igual a una parcial segunda de U respecto de X dos veces. ¿Bien? En este caso, la condición de contorno que vamos a utilizar es que la oscilación en el punto 0 es 0, la oscilación en el punto 1 también es 0. Estas son las condiciones iniciales del problema. Y ahora, las condiciones de contorno, disculpad, condiciones de contorno del problema. Y ahora las condiciones iniciales, como es un problema de orden 2 en el tiempo, tenemos que dar dos condiciones. ¿Bien? Una condición en la función, decimos que la función en x para un tiempo 0 es una función f de x. ¿Bien? Y vamos a considerar que la derivada primera de u respecto de t en 0, pues vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, este es el problema que queremos tratar, es lo que hemos planteado anteriormente como el problema 1. Y ahora, el algoritmo es exactamente el mismo, solo que antes debo reducir este problema de orden 2 en el tiempo en un problema
de primer orden en el tiempo, dado que fundamentalmente, recordáis, todos los esquemas temporales que hemos visto están definidos de esa forma. Entonces, para ello, cuando tengo una ecuación de este tipo, lo que hacemos es simplemente hacer un cambio de variables y reducir este problema de orden 2 en t en dos ecuaciones en derivadas parciales de primer orden. Bien, entonces supongamos que ahora elijo una variable w, que es la parcial de u respecto de t. Entonces este sistema que está aquí se puede poner como una parcial respecto de t de un vector de dos componentes u y w, donde la primera componente al derivar sería w, bien, y la siguiente sería la parcial de segunda de u respecto de x dos veces. Bien, o sea que ahora tenemos este problema, de momento es un problema diferencial, ¿sí? Y ahora la idea es resolverlo pues numéricamente, ¿eh? Y entonces lo que tengo que hacer es simplemente cuando aplico la discretización espacial, que es lo que hemos planteado anteriormente, operamos de la misma forma, discretizamos el dominio, obtenemos las fórmulas de las derivadas para un interpolantes continuo a trozos, y ahora discretizamos espacial y temporalmente. Bien, entonces una vez que hacemos eso, observad que ahora tengo que discretizar para cada punto x de j esta ecuación que está aquí, por lo tanto tendremos un vector que ahora va a ser derivada de u sub j respecto de t, que va a ser w de j, y ahora la derivada de w de j respecto de t la aproximo por una derivada segunda centrada y equiespaciada, ¿bien? Que va a ser 1 partido por delta de x al cuadrado, u de j más 1, estas siguen siendo funciones de t, esta función w también es una función de t, menos 2u de j más u de j menos 1. Y ahora es muy importante ver que el vector de estado ahora sí se modifica, porque precisamente ese vector de estado que hablábamos en la introducción del tema y que hemos visto en la ecuación del calor, ahora es un vector que va duplicado, porque por cada punto de colocación, por cada punto nodal, tenemos dos componentes de la función, bien, la u y la w. Por lo tanto, ese vector de estado ahora va a ser un vector que va a estar formado por las componentes u sub 0, w0, u sub 1, w1, hasta u sub n y wn. Todas estas, importante, todas son funciones de t hasta tanto no resuelva el problema temporal. ¿Bien? Y finalmente me queda un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que lo único que tengo que hacer es, ahora sí, resolverla a través de cualquiera de los métodos temporales que hemos visto. En este caso, la condición inicial, por supuesto, va a ser doble, porque tenemos para cada uno de los puntos la función y su derivada primera, y además, dependiendo si el esquema es un esquema de p-pasos, pues tendré que tener en cuenta como esa condición inicial como arranque de un esquema de p-pasos. ¿Bien? Y nada más, nada más. Con esto, a partir de aquí se trabaja de la misma forma que en la ecuación del calor. Creo que es muy importante, y lo vais a ver cuando estéis trabajando, definir bien el vector de estado es importante, porque una vez que ese vector de estado lo tengo perfectamente definido, integrarlo temporalmente con cualquiera de los esquemas que hemos visto es sencillo. ¿Bien? Pensad que, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, en el caso de la ecuación del calor, estoy en en la ecuación de ondas, que sería este problema, estoy en un dominio bidimensional, pues ahora lo que tendría que elegir es, para formar este vector de estado, que es el que luego le doy al integrador temporal, definir una estrategia de un orden de recorrido de la malla. ¿Bien? Es decir, aquí tendría, por ejemplo, el u sub 0 y el w0, por ejemplo, y en el índice j me iría moviendo con j desde 0 hasta n, ¿de acuerdo?
Lo mismo pasaría con el punto 1 y el punto 2. O sea que la idea es lo importante. Tengo que formar un vector con una estrategia de orden al momento de formarlo. Con eso me va a quedar también perfectamente definida la función f que tengo que integrar, y de esa forma pues avanzo temporal, marcho temporal, de forma temporal con cualquiera de los métodos numéricos que hemos visto. ¿Bien? Y nada más de mi parte. Así que, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas? ¿No? Bien. En caso de que haya un término forzante en la, por ejemplo, en la ecuación de ondas, ¿no? Sería simplemente hacer también la discretización espacial, ¿no? Se pondría como, por ejemplo, una constante por UJ, que también Eso, dependería del tiempo, ¿no? Y luego se resolvería y ya está. exactamente. De alguna forma, ese término te quedaría cuando tú, vamos a ir a la ecuación de ondas, vamos a ver. En este caso, en la ecuación de ondas, pues tú tendrías, aquí aparecería un término, seguramente en esta parte de la ecuación, que tendría que ver con ese término forzante que tú dices, ¿sí? Entonces estaría indicado en esta componente del vector. Y ya está, ¿no? Vale, genial. Muchas gracias. Nada. Pues bien, vamos a detener la grabación.